Bien, bienvenidos a nuestro noveno webinario del programa USAID-EXE, ya restando, un solo webinario ya para dar cierre a las capacitaciones de este proyecto, que busca fortalecer y desarrollar sus capacidades de investigación en salud. Para más información pueden ir a nuestro canal de YouTube, Two Oceans in Health. Este webinario estará compuesto tanto de teoría como prácticas que le permitirán mejorar sus habilidades de redacción y publicación de resultados de investigaciones operativas en revistas científicas. Con ustedes aquí tenemos a la expositora del día de hoy, que es la doctora Elena Chapman, quien es entrenada en Medicina, Epidemiología y Salud Ambiental de UnaSalud. Actualmente se desempeña como profesora adjunta en el Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional en la Escuela de Salud Pública del Instituto de Milken de la Universidad de George Washington. Es miembro fundadora y asesora nacional de la primera organización nacional no gubernamental para los estudiantes de medicina en la República Dominicana, Organización Dominicana de Estudiantes de Medicina, ODEM, con el objetivo de fortalecer las colaboraciones de los estudiantes de medicina enfocados en liderazgo, investigación y campañas de salud en las comunidades dominicanas. La doctora Chapman recibió su PhD en Salud Pública, en UnaSalud, y su Master's en Public Health en Epidemiología de la Universidad de Florida y su MD de la Universidad Iberoamericana. Sin más, cedo la palabra a la doctora Chapman para que pueda dar inicio a este webinario. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por esa oportunidad de la organización, como también ustedes, para estar aquí y presentar este tema de suma interés para todos médicos y salubristas y otros científicos en otros sectores para poder mejorar nuestras herramientas en comunicación escrita y avanzar la ciencia con los hallazgos de dichos estudios. Así que espero que ustedes puedan aprender, no importa el nivel que estén, que si estén estudiando y para iniciar su primer proyecto o si ya usted es un investigador ya avanzado con muchas herramientas, porque vamos a aprender juntos hoy en este webinario. Muy bien, entonces ahora con los objetivos de hoy es fácil. Nosotros queremos poder identificar y evaluar algunas de las revistas científicas en el ámbito de salud pública. Doctora, disculpe, si le puede dar al full screen, que lo estamos viendo. Perfecto, ahora sí. Gracias. Disculpa. Y también para poder seleccionar las revistas que tenemos. Hay miles de revistas, entonces, ¿cómo podemos seleccionar la mejor revista para nosotros? Y finalmente, ¿cuáles son las sesiones que necesitamos para un artículo científico? Primero me gustaría plantear dos reflexiones para el día de hoy. Uno es los dos de Albert Einstein. Plantear nuevas preguntas, nuevas posibilidades, mirar viejos problemas desde un ángulo nuevo, requiere de imaginación creativa y provoca un verdadero avance en la ciencia. Y eso es básicamente la importancia de lo que es la investigación para nosotros abordar temas emergentes y así poder investigar preguntas científicas robustas cuando entramos en el campo, así para poder avanzar la ciencia, pero esa es la creatividad, porque hay muchos riesgos emergentes que estamos viendo hoy en día. Y cómo nosotros vamos a poder dejar esas comunicaciones a las personas que lo necesitan, quién es el lector. Entonces, la importancia para poder ver cómo expresamos nuestras investigaciones en un lenguaje que sería comprensible para todos. Así que para poder acompañarme en ese camino en el día de hoy para ver cómo podemos hacer las investigaciones robustas, como también comunicarlos de una manera efectiva para la comunidad. Entonces, debemos de ver cuáles son las importancias para la comunicación escrita. Así, reflexionar en cómo es la responsabilidad que nosotros tenemos como científicos y así poder contribuir a los avances científicos que tenemos. Porque nosotros como médicos y salubristas somos agentes de cambio en nuestro mundo y así para poder avanzar nuestras herramientas en la investigación.
Y muy importante, cómo podemos seguir dejando las huellas de inspiración a nuestras comunidades, así encender esa pasión y poder marcar una diferencia positiva en la salud para nuestros colegas como también para nuestras comunidades locales, nacionales e internacionales. Siempre en equipo. Y los objetivos de nuestras publicaciones son varios. Nosotros queremos avanzar, obviamente, el conocimiento, pero también ofrecer cuáles son nuevas estrategias innovadoras, métodos de diseño, como también de análisis, para poder en el trabajo de equipo abordar muchos de esos temas emergentes. Vamos a ver un poco de cómo lo que podemos contribuir. Y eso es muy importante porque cuando nosotros trabajamos en equipo, podemos identificar no solamente las perspectivas distintas que tenemos, sino también las brechas que existen en el conocimiento. Cuando ya identificamos las brechas en el conocimiento, ya podemos plantear estrategias para poder llenar las brechas en el conocimiento. Porque sobre todo queremos buscar las mejores estrategias para poder avanzar la evidencia científica. Vamos a ir primero con las técnicas para poder identificar y evaluar algunas de las revistas científicas. Obviamente pudiera ser un curso de un mes para poder aprender un poco de esas técnicas, pero quería resaltar algunas de las técnicas claves. Sobre todo es importante esa comunicación entre el investigador, en este caso el autor, y sus lectores. Entonces, eso es el punto. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hacemos una investigación muy completa, muy sofisticada, pero ¿cómo vamos a identificar todos los resultados y lo que hicimos en la investigación al público, que en ese caso es el lector? Muchas veces pudiera ser una persona que mayormente lee la revista donde usted está enviando su artículo, pero también puede ser un colega de otra disciplina que le interesa el tema. Entonces, hay cosas para poder identificar en esa búsqueda. Por ejemplo, yo voy a recomendar a todos para seguir revisando la página web y guía para autores, porque eso es importante saber, porque cada revista científica tiene guías diferentes, criterios diferentes, y eso es importante saber, aunque lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy sería los criterios generales. Confirmar si la revista tiene acceso abierto. Entonces, el desafío con eso es que el autor tiene que pagar, pero el artículo va a ser abierto al público, gratuita. Entonces, hay que ver, en muchos casos se pueden pedir una exención de tasas, de tarifas, para poder verificar y someter los artículos con un precio reducido o tal vez gratuita. Y finalmente, para identificar algunas de las revistas tal vez que son de poca calidad, tal vez algunas señales sospechosas que ustedes ven, que le llegan a su correo una persona ansiosa para publicar la próxima revista, o tal vez es una revista que no conoce nada, y averiguar en la página web para ver si realmente es una revista de calidad. Aquí menciono algunas de las revistas que quería enfocar en el día de hoy, en particular la primera, Medic Review. Hay algunos aquí que están en inglés, que están en español para la revisión de ustedes y más de todo lo que es el tema de su investigación. Si es una investigación de salud pública, hay muchos, por ejemplo, Medic Review, la revista Panamericana de Salud, son dos revistas que ustedes pueden someter sus artículos en español y salen en español o inglés. En el caso de Medic Review va a salir en inglés con traductores del equipo editorial. Las otras revistas, como Perspectiva en Salud Pública, Perspectivas en Educación Médica, están en inglés, pero tienen que ver con temas más focalizados en áreas de salud pública, como también educación médica. Y aquí algunas otras revistas, porque es importante identificar cuáles son las revistas de nuestra región, como también nuestro país a nivel local. El factor de impacto es algo para considerar, pero no enfocar en el desarrollo de sus publicaciones. Es un índice que básicamente habla de cuántas veces están citados los artículos de todas las publicaciones. Es decir, ese primero número debe ser mayor para que el factor de impacto sea de un factor más alto. Eso significa que si las personas están leyendo la revista y citando los mismos artículos de dicha revista. También pueden investigar eso por la misma revista en el portal de la revista. También es importante ver las fechas estimadas sobre el proceso completo de la revisión editorial. Y eso es para ver cuando el autor ha sometido sus artículos hasta la aceptación editorial como también la publicación. Por ejemplo, si vemos aquí en esos casos, la primera
fue enviado a los editores en octubre y fue publicado en enero. Entonces, mayormente podemos ver unos meses que es justo y no realmente lo que dice en la guía para autores. Cuando vemos los otros dos, en particular lo de abajo, fue enviado en abril, pero aceptado en enero y publicado en enero. Así que ya han pasado llegando a así un año. Así que es importante ver porque uno quiere un proceso editorial más corto para que si no es aceptado lo puede volver a revisar para someterlo a otra revista. Entonces, algunas herramientas que no sé si ustedes conocen, pero eso es algo para poder hacer un poquito de interactividad en el día de hoy. Entonces, SPI-Hub es algo de la Universidad de Vanderbilt que tiene para poder identificar algunos de los artículos en nuestra disciplina, porque hay miles de revistas. Entonces, aquí en esa búsqueda donde dice, yo he elegido salud pública, salud comunitaria, educación de salud, enfermedad infecciosa y prevención de las enfermedades, como mis 5, solamente para identificar para esa práctica. Y con esa me sale 604 revistas, que son los temas que publican las mencionadas revistas, y lo hacen en el orden de mayor calidad. Entonces tenemos PLOS 1, tenemos BMC Salud Pública, la Revista Internacional de Salud Pública e Investigación del Medio Ambiente. Así que podemos ver por lo menos identificando algunos de los títulos donde posiblemente pudiéramos enviar nuestro artículo. También ofrece más información. Vamos a enfocar solamente en esa primera revista, PLOS 1. Podemos ver el editor, podemos ver cuándo empezó a publicar ahí, 2006, podemos ver la frecuencia de las publicaciones y luego abajo podemos ver dónde está indicado en particular en Medline PubMed, que no es la única base de datos, pero es una muy importante en las ciencias. También otra cosa que si ustedes no forman parte de ORCID, ustedes pueden, es gratuito, ustedes pueden inscribirse, donde pueden tener su nombre con sus publicaciones. Es gratuito y algunas de las revistas requiere que sean inscritos en esa plataforma. Por un ejemplo, para identificar más revistas, también pueden ver aquí a la izquierda la primera nombre como apellido, entonces yo puse mis nombres. Y pueden ver ahí en las revistas donde yo he publicado. Así que si usted tiene colegas que quieren ver dónde han publicado, pueden ver y tener una idea de dónde ustedes quieren preparar su artículo. Entonces, para la primera práctica, todos que estén en ese webinario, vamos a hacer una pequeña práctica individual con Seahub. En la plataforma, abajo que le van a poner el URL en el chat para que lo pueden accesar. En esa plataforma, intenta poner 5 palabras relacionadas con su tema de interés o estudio. Ya han visto lo que yo había puesto en la plataforma. Pueden poner sí para incluir los resultados con métricas del impacto. Y entonces, y si aparecen muchos resultados, pues entonces pueden confirmar que quieren ver las primeras 50. Lo importante es la primera, las otras 2 no es tan importante, para que puedan identificar algunas de las revistas según su tema de interés. Voy a colocar el link en el chat para que puedan ir trabajando en esto. Pueden también escribir por el chat las personas. Ok, vemos a Gladys Cher. Por favor, adelante. Gladys Cher, por favor, adelante. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Perfecto, adelante. Estoy intentándolo. Un segundo. No se preocupe. Doctora Chapman, si puede dejar de compartir unos minuticos, solamente para que ella pueda compartirnos su pantalla. Ahora sí. Aquí vemos los resultados para Gladys Cher Díaz. Yo puse, al principio intenté en español y no me salieron resultados, o sea, parece que funciona directamente en inglés la plataforma. Luego los puse en inglés y esto fueron los resultados que me dieron. No. Y Gladys, ¿usted conoció ¿Sí? alguna de esas revistas? ¿O son nuevas revistas a su conocimiento?
Para mí son nuevas. Ajá, o sea, viéndolo así. Excelente. Bueno, está Lancer, que esa sí la he escuchado. Sí, hay muchas revistas y muchas de esas revistas tal vez son de muy alta calidad que recomiendo que no intentemos al primer momento de hacer la investigación, pero por lo menos saben dónde buscar sus referencias. Sí. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Gladys. Gracias a ustedes. Y para los que... bien, muchísimas gracias, Gladys. Y para los demás que han hecho ejercicios, es importante como un recurso, no todos, ese es un simple recurso que pueden usar. Ok, vamos a ir adelante para ver un poco de las guías, las pautas de evaluación. Si pueden ver aquí a la derecha en esa red de Ecuador, ofrece recursos para poder fortalecer la calidad y transparencia de las investigaciones de salud. Como pueden ver a la derecha, hay ensayos clínicos, estudios observacionales, revisiones sistemáticas, estudios cualitativos, hay de todo en los dos idiomas de inglés y español que se pueden observar. Para dar algunos que normalmente nosotros vamos a utilizar, sería no solamente Prisma, que tal vez ustedes han escuchado de las revisiones sistemáticas, pero 3 en total, CoreQ para los diseños cualitativos, Strobe para los diseños observacionales y Consort para los diseños de ensayos de clínicos o aleatorizados. Esos son como lo que a mí me gusta decir que es una lista de quehaceres, como el supermercado, pero eso es para investigación. Entonces, son cosas que no solamente podemos evaluar los artículos que nosotros estamos revisando, pero también para asegurar que nosotros incorporemos estos elementos en nuestro manuscrito. 2 funciones. Vamos a ir primero con las pautas de evaluación de CoreQ para las investigaciones cualitativas. Podemos ver, hay tres temas. Primero con el equipo de investigación, porque en la investigación cualitativa siempre es importante saber quiénes son las personas analizando los datos, porque eso es una de las estrategias y los marcos teóricos de la investigación cualitativa, identificando los sesgos, porque la investigación no son números, son palabras. Y eso es muy importante en la investigación cualitativa. Así que si seguimos en el otro tema de diseño de estudio, podemos ver todas las listas que el artículo debe de tener para clarificar qué se hizo en el estudio, cuáles son los participantes, cómo seleccionaron la muestra, cómo fueron incluidos, incorporados en la investigación, cuántas personas y cuándo es que llegaron a la saturación, que es en la investigación cualitativa significa el tamaño de la muestra. Luego, el lugar y la recolección de datos. La información es importante para saber realmente qué ha hecho el investigador en este estudio. Finalmente, el análisis. En la investigación cualitativa es importante identificar el análisis temático y cuál marco usaron para identificar los códigos mayores y menores. Y obviamente no vamos en ese caso, van a tener tablas y figuras con valor P o con intervalos de confianza. Vamos a tener texto y citaciones de participantes. Entonces eso es el reportaje al final. Otra vez, es una lista de quehaceres para evaluar el artículo cualitativo y también para verificar que nosotros podamos incorporar estos datos en nuestro manuscrito. Esto es el enfoque de hoy, la pauta de evaluación de Strobe. Eso tiene que ver con estudios observacionales. Entonces, para dar un poco, antes de la práctica que vamos a hacer relacionado con esa guía. El título y resumen para identificar que esa información está incluido. La introducción. El artículo menciona cuál es el objetivo de manera muy clara e identifica obviamente el motivo o la razón fundamental del estudio. Los métodos son varios factores que debiera de tener para poder saber cuál es la historia, cuál es el motivo de hacer ese estudio. El diseño, clave. El lugar donde hicieron, cuáles fueron las fechas, obviamente relacionado con la recolección de datos. Los participantes, incluyendo los criterios de exclusión e inclusión, los variables de exposición, como también resultados, los predictores,
los variables de confusión, todo eso para poder identificar que el investigador ha incorporado y ha pensado en esos factores en la investigación. Cualquier sesgo, siempre hay limitaciones y siempre hay sesgos donde nosotros tratamos de minimizar el impacto de dichos sesgos. Obviamente una explicación de los métodos de la estadística, cuáles eran las pruebas que hicieron para poder contestar el objetivo de la investigación. Los resultados, si fueron obviamente una descripción de los resultados de manera muy objetiva, con los datos y cómo se estaba colocando esos datos dentro de figuras o tablas, otra vez con la evidencia que tenemos, que sería el valor P, intervalos de confianza, entre otros factores dentro de la sesión de resultados. Y finalmente la discusión, obviamente identificando no solamente los hallazgos clave de la discusión, sino también cuáles eran las limitaciones. Cada estudio tiene una limitación, especialmente dependiendo en el diseño y también la recolección de datos. Y la interpretación, porque la discusión es lo que va a conectar la introducción con los resultados y la importancia de los resultados dentro del mundo real. Y por supuesto otros factores como el financiamiento. Entonces, para ahora trabajar un poco en grupo, vamos a trabajar para evaluar un poco de esas pautas de evaluación para estudios observacionales de Strower. Hemos identificado un artículo en español de la revista Panamericana de Salud sobre comorbilidad de tuberculosis y diabetes en Paraguay, para poder ver, y si ustedes con esa guía que vamos a poner los dos URL, los dos enlaces en el chat, para que vean, según el STRO, que está en español, la guía que estamos mostrando con el artículo, para ver cómo ustedes evalúan los artículos. ¿Tiene todos los aspectos de esa lista de quehaceres? Y si no tiene, es importante, para que vean un poco de la importancia de esa evaluación. Sí, en grupo, en aproximadamente 10 a 12 minutos en los grupos, así que pueden ir ya empezando el ejercicio. ¿Todo bien por aquí, doctora? Sí. Entonces, nada, el primero viene siendo aquí en título y resumen. El primero es, indiquen el título en el resumen, el diseño de estudio en un término habitual. Exacto, entonces hay otro integrante que quiere tener en su pantalla el artículo. Sería mejor si otro puede tener, si cada uno toma uno. Entonces una persona puede, o dos otras personas que tienen el artículo en sí, pueden identificar yendo por esa guía. Okay. Bueno, entonces mientras tanto en esta práctica, si pueden revisar lo que tiene Gladys, y gracias por compartir tu pantalla, para verificar un poco más de cuáles son esas pautas. Entonces tal vez cuando ya tienen más tiempo, luego pueden usarlo con el artículo, ya que fue parte de la práctica, ¿no? Entendido, muchas gracias. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo van? En cuanto ya revisamos si cumplía con las características según la guía en el título y en el resumen. Entonces ahora vamos a ver los de métodos. Solamente encontramos que no cumplía en el resumen, planteando la hipótesis que se tendría en la investigación, pero discutiendo con los compañeros vimos que al hacer un estudio observacional tal vez no sea tan relevante ni le quite valor a la investigación. Excelente, sí. Y es una observación para tener, claro, es importante el objetivo, pero tal vez vas a tener la hipótesis en el artículo, en el contenido. Así que muy buena observación. Entonces, en cuanto a las variables, debemos definir claramente todas las variables. Vamos a ir viendo si encontramos estas partes. No fue. Doctora Chapa, la voy a llevar al siguiente grupo, ¿bien? Bien. Este va bien avanzado. ¿Cuál es el 8, perdón? Fuente de datos. Para cada variable de interés, proporcione la fuente de datos y los detalles de los métodos de valoración.
Si hubiera más de un grupo, especifique la comparabilidad de los procesos de medida. Okay. Tamaño de la muestra, variables cuantitativas. Okay. Y métodos estadísticos. Okay. Exacto, se lo describe aquí. A las variables aquí donde las describe. Describe también qué se utilizó para procesarlo, que fue Excel. Es exactamente lo que ustedes tienen compartiendo en la pantalla así, donde tiene en un lado el artículo y otro lado. Y otra vez, el asunto de esas pautas tiene doble función. Uno es obviamente para verificar y evaluar el artículo que tiene, si nunca lo tienen que hacer por una clase o por su mismo estudio, si quieren incluir ese artículo a las referencias de que tiene para el artículo. La otra función es que ustedes pueden modelar su artículo y usar eso como una guía para verificar que están incluyendo todos los factores en su mismo manuscrito. Es una como lo que les dije, es una lista de quehaceres, ¿no? Para verificar que tiene esos componentes. Así es. A mí me ha servido bastante de guía porque a veces en algunas clases piden un formato, luego te enseñan otro. Y bueno, las mismas revistas son así. Entonces, cuando uno ya tiene la libertad de decidir cuál formato quiere, uno no sabe cuál tomar, pero sabiendo que hay uno, digamos, general, en el caso de Strobe o todas las otras guías generales que hay, da cierta paz mental de que estoy incluyendo todo lo importante. Sí, y si usted puede compartir esa cuando volvamos al grupo, porque eso es muy importante lo que acaba de decir, porque todas las revistas son diferentes. Uno piensa que el manuscrito sería universal. Esas pautas son importantes para poder calificar lo que tiene el artículo, pero otra vez tiene que ver cuál artículo o cuál revista usted va a seleccionar para poder desarrollar el manuscrito según la guía para autores. Así que está todo en lo correcto, doctora. Perfecto, gracias. Sí, cómo no. Y si siguen, me van a pasar a otro grupo, así que sí, pueden seguir y así compartir su experiencia con el grupo cuando volvamos a la sesión grupal. Bien, gracias. Gracias por su participación. A ustedes. Entonces, en cuanto a la parte del resumen, o sea, explica más o menos lo que se ha hecho, lo que se ha encontrado. Entiendo que es más o menos equilibrado, recordando que en el resumen tenemos cierta limitación con la cantidad de palabras. O sea que para mí eso es un check. No sé qué piensan los demás. Yo pienso lo mismo que tú, pero creo que tendría una mejor visión luego de que yo lea el artículo completo y sepa si realmente la información más importante fue la que pusieron en el resumen. Como este es un estudio transversal, nos guiamos por ese capítulo del número 6. Dice que debe proporcionar criterios de elegibilidad y las fuentes y métodos de selección de los participantes. Imagino que dice. Entonces, aquí dice que en el estudio se incluyeron todos los pacientes con toda la forma de TB que habían autonotificado padecer o no diabetes mellitus. Y incluye también los criterios de exclusión, aquellos con registros duplicados en los 2 años de estudio y los casos de TB resistente a medicamentos. Bien, estamos regresando poco a poco a la sala principal. A ver, ya estamos todos aquí. Excelente. Bueno, doctora Chapman, puede continuar. Sí, y muchas gracias. Me encantó la experiencia a trabajar con ustedes en esos grupos. Antes de tener nuestro primer receso, me gustaría que ustedes, las personas que quieran, pueden compartir sus experiencias de lo que han hecho con la evaluación. Yo sé que no se terminaron la actividad, muchas veces pueden tomar media hora o una hora para poder evaluar un artículo. Así que ese ejercicio fue solamente para hacer una orientación a pautas de evaluación, en particular con un ejemplo de la Revista Panamericana de Salud. Así que, ¿quién se anime? Bueno, nosotros estuvimos viendo el artículo y en el título sí se cumplía con los criterios que se necesitan.
Igual en el abstract también estaban la información necesarias y comentábamos que no se planteaba una hipótesis, pero por el tipo de estudio entendíamos que no era necesario. Y la última parte que estábamos haciendo era viendo el diseño metodológico, y hasta la parte que llegamos encontramos los objetivos, encontramos los criterios de inclusión y exclusión de los participantes. O sea que el artículo estaba correcto hasta donde llegamos. Excelente. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiere compartir sus observaciones? Si fue difícil, si fue fácil. Hola, gracias. Comentábamos cuando entró la doctora Chapman que esta herramienta nos ha servido bastante, al menos a mí en la práctica como estudiante y ya empezando los primeros pasos en investigación, a sentir cierta confianza porque uno ve tantos métodos diferentes para redactar artículos que uno no sabe cuál es el correcto. Cada profesor, digamos, que tiene como que su librito, pero cuando uno ve esta guía y ya uno tiene que hacer eso de su cuenta, eso sirve como una referencia bastante buena, como que nos da cierta seguridad de, bueno, estoy por el camino correcto y mi artículo tiene todo lo que yo necesito, hasta que yo llegue a una revista que probablemente tenga sus especificaciones particulares y ahí yo tendré que editarlo de nuevo, pero digamos que para hacer un manuscrito primario en general, ya yo puedo guiarme de esas pautas. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por esas observaciones que son realmente sumamente importantes, porque como acabas de mencionar, cada revista es diferente y esas son pautas generales y más importante especialmente cuando estamos tratando de preparar nuestros artículos. Así que gracias por compartir esa observación. A usted. Ahora sí tenemos a la señora Betty. No sé si pudo quitarle el mute a su micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Entre las observaciones que teníamos, aparte de que estaban los elementos del listado muy importantes y como dijo la compañera, es una guía muy importante porque uno ve muchos diseños y estilos y tener una guía de que no falte nada es muy importante. Me gustaría destacar que el artículo hacía una mención importante del financiamiento, y aclarando que no hubo conflicto de intereses con los investigadores, que para mí eso suele ser muy importante. ¿Quién dio el dinero para la investigación? Para saber realmente la línea o el pensamiento que lleva el investigador al momento de hacerlo. Excelente observación, doctora. Gracias por compartirla. Gracias. Entonces, ahora vamos a seguir. Ya tenemos la práctica y muchas gracias por su participación y espero que puedan revisar las pautas ya cuando tienen otras oportunidades para seguir aprendiendo esas herramientas. Vamos a seguir en otra etapa hablando un poco de cómo podemos seleccionar una revista científica y vamos a empezar con una encuesta pequeñita. En el pasado, ¿cómo ha seleccionado una revista para enviar su artículo? Y pueden ser varios de esos, y favor de contestar esa encuesta, esa pregunta. Excelente, entonces ya gracias a los participantes que pudieron, yo sé que algunos están en el celular, entre la computadora, así que ya pueden ver solamente de nuestro grupo a la izquierda, las opciones que yo les di fueron las opciones de cómo yo busco las revistas, así que son estrategias verdaderas. Una búsqueda por Google, una búsqueda en una base de datos académica, una recomendación por una colega, que obviamente es muchos de lo que ustedes han visto, una recomendación recibida por un correo electrónico, y obviamente hay algunos participantes en este webinario que están aprendiendo y entonces tratando de ver cuáles son las estrategias recomendadas para hacer esa búsqueda. Así que esa recomendación por un colega es muy importante porque puede ser que un colega ya ha publicado en esa revista, entonces conoce bien los criterios y así lo pueden incorporar en dentro de sus herramientas cuando hagan la búsqueda en su tiempo. Así que muchas gracias por participar en esa encuesta. Entonces yo voy a compartir más pantalla, ¿verdad? Sí, segundo. Bien, así que
Vamos ahora, para poder considerar un poco de lo que se puede seleccionar, podemos seleccionar una revista. Hay muchas maneras y hay miles de revistas, así que como ustedes saben, es muy importante las recomendaciones que tenemos de nuestros colegas, como también los autores y otros investigadores que están en nuestra rama de disciplina. Así que las consideraciones pueden ser revisando las citaciones bibliográficas de los artículos de su búsqueda, también pedir esas recomendaciones, pero también viendo cuáles son las revistas que obviamente tienen un nivel de aceptación y rechazo apropiado, que obviamente no están aceptando solamente uno al año o uno en cada revista, verificar que no hay ningún costo para poder someter y publicar su artículo. Y finalmente, la importancia es donde ustedes pueden elegir 3 a 5 revistas y hacer su lista con revistas priorizadas para que cuando ustedes ya tienen su artículo pueden empezar con la revista 1 y en caso que no aplica, pues la segunda. Entonces, otra vez, es importante especialmente cuando estén trabajando en equipo para poder confirmar todos esos pasos con su equipo y mantener esa comunicación transparente. Entonces, en el día de hoy me gustaría enfocar en una de las revistas que les acabo de mencionar, y eso es porque Medic Review ofrece la oportunidad de enviar sus manuscritos en inglés o español. Si se somete en español, pues el equipo va a trabajar con los autores para hacer la traducción en inglés. Pero mire, la importancia es cuál es la propuesta del objetivo de la revista. Entonces, como pueden ver arriba, ya tiene su año de fundación, donde está indexada. Y también entonces el propósito. También dice aquí, contribuir a la disminución de inequidades de salud a través de la construcción de saber compartido en el fortalecimiento de los sistemas de salud. Y siguiendo esa cajita rojita, pueden ver que están viendo enfocado en la prevención primaria de la salud poblacional, especialmente los que sean relevantes para alcanzar la equidad, la cobertura universal y la calidad de atención de salud. Así que ya sabemos que si su artículo tiene dentro de esos requisitos, pues es una revista para poder considerar para su artículo. Vamos a ver lo que dice la guía para autores. La presentación obviamente dice que no hay una plataforma electrónica donde ustedes van a subir sus artículos. Ustedes van a enviar todos los documentos electrónicamente al equipo editorial. Tiene un convenio con el autor, como también dice sugerencia de 4 posibles árbitros. El formato, dice aquí, cuál es el tipo de letra, cuál tamaño de letra, los márgenes que quiere interlineado sencillo. Muy importante seguir el formato porque si no, es posible que vayan a rechazar su artículo. Seguimos. ¿Cuál es la definición de un autor y o un colaborador? Es importante saber eso que vamos a tocar en unos momentos, pero el autor tiene aquí, según esa revista, 4 puntos. Contribución sustancialmente a la idea o diseño del estudio, recolección de datos o el análisis o interpretación de datos. Obviamente la redacción al borrador, haber probado las versiones, tanto borradores como también los finales, y así tienen esos aspectos dentro del artículo. Y el orden de los autores, obviamente, dependiendo en un consenso de los autores, pero depende en la contribución significativa al artículo. Vamos a ver lo que dice una investigación original, que es lo que a todos nos interesa. Aquí un artículo de investigación en varios temas, pero más importante dice aquí el texto, si en español, menos de 6,000 palabras, en inglés, menos de 5,000 palabras, con obviamente las sesiones incluidas, incluyendo 5 o menor de tablas y figuras o el máximo de 50 referencias. Así que hay que tomar eso en cuenta. Vamos, el resumen, como lo que acabo de mencionar, así que hay repetición en las guías, como también la guía para autores, como también las sesiones de los artículos. Y eso es importante, saber que todos están alineados, pero hay variación. En el resumen dice 400 palabras. Al máximo tiene los introducción, objetivo, método, resultado y palabra clave que vamos a trabajar en un momento. La introducción va a indicar el contexto y los antecedentes, obviamente dándole un contexto a la investigación y luego, obviamente, mencionando lo que es el objetivo de la investigación. Aquí, cuando vemos los métodos, ¿cuáles son los métodos que necesitamos? Obviamente, el diseño, los variables, los procedimientos, como también el análisis. Así que son varias importantes que ya hemos visto en la práctica anterior, pero es importante incluir esos aspectos dentro de los métodos. No puse una flechita al lado de aspectos éticos porque van a la siguiente página. Eso es muy importante porque cada estudio de investigación debe tener su aprobación ética por las instituciones integradas en la colaboración.
Los resultados, obviamente, presentando los resultados clave en una secuencia lógica de las variables estudiadas, es importante. También, obviamente, incluyendo las tablas y figuras que son que se puede entender sin tener el texto al lado. Y finalmente, viendo la discusión, obviamente, tratando de hacer un vínculo entre la introducción, como los métodos, los resultados y ahora la discusión, para ver por qué era importante esa investigación, como también el diseño presentado. Luego, una comparación de los resultados, lo que ustedes han obtenido en su investigación y cómo se compara con otros estudios del mismo tema o de temas parecidos, para dar un contexto de lo que su estudio aporta a la literatura científica. Y finalmente, una conclusión que mayormente puede ser 1 o 2 párrafos, dependiendo de la publicación, pero básicamente las cosas claves en un asunto resumido. También dándole importancia a las implicaciones del estudio a la literatura científica. Entonces, vamos a ir adelante con algunas de las recomendaciones más específicas para la redacción, la presentación de esos tipos de resultados. Pero antes de iniciar su artículo, todos nosotros queremos contribuir de manera significativa a nuestro mundo, y la investigación es una de esos. Así que cuando ya tenemos el artículo, la revista seleccionado, pues entonces ya podemos revisar la guía para autores. Eso es lo que acabamos de hacer en las diapositivas anteriores. Así que ya tenemos la revista. Pero ¿qué más ahora? No solamente hay el contenido, que tenemos que organizar la agenda en tareas, porque tenemos varias secciones que debemos de preparar, como nosotros como científicos, como también en nuestro equipo. Pero muy importante, ¿cuándo? Nosotros obviamente tenemos 24 horas en un día, pero tenemos muchas actividades que hacemos a nivel personal y profesional. Entonces, algunas ideas para eliminar las distracciones. Tal vez hay una mejor hora donde usted quiere escribir. Y muy importante, cuando usted tiene metas a corto plazo o a largo plazo, para poder celebrar los éxitos. Entonces, algunas de las secciones ya hemos visto otra vez en la guía, así que ya luego de eso ya van a tener eso en la mente grabada. Esas son las secciones de un artículo. Es importante entonces aprender cuáles son las cosas que van en cada sección. Algunas preguntas, y es importante dentro de la investigación para saber por qué estamos haciendo el estudio. Eso es importante para plasmar dentro del contenido de su artículo. ¿Cuál era la evidencia existente antes de haber realizado el estudio? Entonces, eso da el valor de lo que va a agregar su estudio, como también por qué. ¿Qué significa el mundo? El para qué, que acabo de mencionar al principio de ese webinario. Pero realmente el estudio tiene el potencial de mejorar la práctica en salud, la política en salud, otro aspecto, la clínica. Si identifica una brecha de conocimiento, su estudio intenta llenar esta brecha y cumple esa acción. Y además es importante los temas nacionales y internacionales que debiéramos de averiguar, porque son emergentes y muy importantes para la salud de nuestra población. Y además nosotros somos científicos y debiéramos de inspirar al mundo, no solamente para hacer sus mismas investigaciones y ser investigadores, pero también para fomentar las colaboraciones científicas para poder identificar preguntas científicas con robustez. Entonces, para la próxima encuestita aquí, ¿cuál sección representa la receta del artículo? Bien, si me permite proyectar nuevamente, aquí vamos con nuestro segundo poll. Un 71% dice que lo que más representa es métodos. Excelente. Pues la respuesta son los métodos. Porque como ya sabemos en la cocina, necesitamos una receta para un buen sancocho. Necesitamos unos buenos métodos para una investigación, cualitativa o cuantitativa. Así que muchísimas gracias por su tiempo para tomar esa encuesta. Excelente. Wow, un 78% se inclinó para métodos. Un segundo. Ahora sí, doctora. Bien, seguimos. Entonces, vamos a pasar por los elementos. Ya hay alguna repetición. Ya sabemos porque ya iniciamos con una guía que ya tiene muchos de esos datos. Pero otra vez, la repetición siempre es importante en la medicina, ¿verdad?
Entonces vamos a seguir adelante. El título, que sea llamativo, que realmente es corto para identificar el resultado. El resumen, ya sabemos que es si nosotros revisamos los resúmenes para saber de qué es el artículo. Y las palabras clave que vamos a ver en un momento. Si ustedes no lo han hecho antes, el Mesh Browser es parte de lo de PubMed, donde ustedes pueden identificar la palabra clave, que los artículos requieren palabras clave sobre el contenido de su artículo. Entonces, aquí en la búsqueda, aquí pueden ver si colocan ahí cualquier fragmento, entonces es más fácil porque va a llegar la búsqueda un poco más general que un match exacto. Entonces, lo que yo hice, y es una palabra que porque yo escribo muchos artículos en la educación médica, puse educación médica. Ahí, un resultado, 238 resultados. Entonces, yo revisé algunos de ellos para ver cuál es lo que me interesa. Me interesa el nivel graduado, me interesa el continuado, ¿cuál es? Me interesa educación médica en el sentido general. Así que yo le doy clic en el enlace ahí donde dice educación médica y ya puedo ver donde dice los términos de la entrada. Educación médica es el término. Entonces, ya sabemos que eso es un término que yo puedo poner en mi publicación cuando me pide por 3 a 5 palabras así. Así que para una práctica en grupo, para que ustedes reflexionen. Ahora, ustedes ya están en temas diferentes, tal vez especialidades diferentes, pero en forma de grupo, elige unos temas de interés sobre la salud. En el grupo, decidan el tema y busquen 5 palabras clave en Mesh Browser para que conozcas un poco mejor esa plataforma. Muy bien, muchas gracias por su participación en esta práctica. Espero que en los grupos que yo tenía la oportunidad de participar, ustedes ya están viendo los términos, la palabra clave para incorporar con su artículo. La importancia es que cuando esas palabras son más o menos una categoría para su artículo, es decir, si yo estoy buscando un tema, vamos a decir que me interesa VIH en la República Dominicana con una población de migrantes haitianos, pues yo voy a buscar en la búsqueda de PubMed, yo voy a poner tal vez VIH, entre otros. Así que si ese artículo suyo tiene VIH como categoría, pues va a salir en mi búsqueda, que significa que yo lo puedo citar como evidencia en mi investigación. Así que esa práctica es muy importante, las palabras que tienen para que sean generales y a la vez descriptiva de lo que es su estudio. Es importante, a veces ponemos la palabra y sale 0 resultados. Es una frustración, pero también tenemos que ser innovadores para ver cuáles son los artículos que podemos, las palabras que podemos usar en esa búsqueda. También ustedes pueden consultar a otros artículos para ver cuáles de su rama, de ver cuáles eran las palabras clave que ellos usaron en su artículo para poder usarlo para el suyo. Así que hay muchas maneras, pero muchas gracias. ¿Hay otro aporte? Con nuestro estudio que es sobre la VIH también y las parejas serodiscordantes, pusimos la palabra serodiscordante, incluso serodifferent, que se usa en inglés, y en ningún caso conseguimos atinar con el término. Entonces la doctora nos dio recomendaciones similares al grupo anterior, de tratar de ponerle un poquito más global, de modo que en los buscadores pueda aparecer nuestra investigación. Aunque sea directamente sobre la serodiscordancia, es importante que se pueda ver la publicación, que se pueda encontrar. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, por esa observación. Otra vez, las lecciones aprendidas son lo que debiéramos de compartir para ir adelante y así no hacer los mismos errores y aprender de los pasos del futuro. Así que pues seguir un poco antes del próximo receso, ¿está bien? Bien, muchísimas gracias por su participación. Espero que pueda ser una herramienta que ustedes puedan usar ya preparando sus manuscritos. Así que vamos a hablar un poco antes de tener un receso, pero autoría es muy importante. Ustedes están trabajando en grupos y cada quien está dando su aporte al artículo. Entonces es importante tener una comunicación clave con transparencia y a la vez confirmar cuál es el papel de cada autor.
Es importante hablar al inicio de una investigación como también durante la investigación, porque a veces el horario de los integrantes cambian y no pueden aportar tanto que anticipaban. Algunas de las contribuciones que ya hemos mencionado en la guía para autores de la revista Medic Review, lo que era la definición de un autor o colaborador, pero aquí son algunos niveles donde un autor puede contribuir, desde la conceptualización del artículo hasta la revisión crítica y todos entre. A veces algunos integrantes solo participan en el análisis estadístico o otros tal vez en la revisión bibliográfica. Esto es muy común, pero significa que cuando tenemos el orden de autores, normalmente la primera y la última persona en la lista son las personas más claves. Dependiendo de la disciplina, voy a hablar en particular de salud pública. La primera normalmente es la persona que se encarga del artículo y la última persona normalmente es la que da el financiamiento o asesoría. Y todos entre esos dos nombres son las personas que con contribución diferente, empezando al principio con mayor contribución. Entonces, en la introducción, vamos a hablar, en esa introducción ya tenemos esa una parte, pero ya esa para como un recordatorio, la introducción debe reflejar el contenido de la sesión de discusión, porque recuerden, si la introducción, lo que ya estamos diciendo de lo que tiene la literatura y lo que va a aportar, donde existe la brecha y lo que nosotros proponemos aportar a la ciencia, pues tenemos que reflejar en la discusión. Pero la introducción va a tener ese breve resumen de la literatura y muy importante, obviamente, la pregunta de investigación. Lo que sería importante, obviamente, es identificar esa brecha y por qué es relevante el estudio. Así que yo recomiendo que para seleccionar 4 o 5 oraciones más importantes cuando están preparando su introducción, para servir como 4 o 5 párrafos. Entonces, eso significa el orden, también utilizando las referencias científicas que sean relevantes para poder apoyar sus oraciones y justificar, obviamente, su investigación. Cuando hablamos de los métodos, obviamente, queremos esa conexión porque nuestro artículo cuenta una historia de la introducción acerca de la conclusión. Es importante, obviamente, para describir la metodología que van a utilizar para contestar la pregunta de investigación y cómo van a analizar los datos. En particular, ya hemos hablado anteriormente, diseño de estudio, muestra de lugar, recolección de datos, análisis de datos y consideraciones éticas son elementos importantes para tener. Por eso, esa lista de qué hacer de las pautas de evaluación son importantes. Así que es muy importante ser claro en los métodos, porque realmente es la receta. Eso va a describir cada paso del estudio de una manera muy clara y concisa. Puede ser que esa sesión no incluya muchas referencias, a menos que ustedes tengan un instrumento, una encuesta, un marco teórico que requiere una referencia científica. Pero normalmente no hay tantas referencias que utilizan dentro de la sesión de métodos. Los resultados, ya hemos hablado mucho de que debe tener una descripción, obviamente, de manera objetiva de los hallazgos del estudio sin ninguna interpretación, porque la discusión es donde incluye esa interpretación. Obviamente, debiéramos de tener los resultados según su tipo de estudio. Si es un estudio cuantitativo, entonces debe tener los factores más cuantitativos, los intervalos de confianza, los valores P, entre otros. También, si es cualitativo, los datos son las palabras de los participantes y en esa manera debiéramos de justificar y explicar la confianza de esos resultados, normalmente de la reflexión del mismo investigador. Cuando hablamos un poco para incluir en ese elemento, obviamente debemos enfocar que esa sesión sea muy organizada para el contenido que tiene y de manera muy transparente. Las tablas que se incluyen son muy importantes para, obviamente, reflejar lo que están en los resultados y sacar las palabras y ponerlo en algo con esa ilustración para los lectores. Pero es importante en ese aspecto que no repetir la información que esté en el texto y para poder plasmar ese aspecto a las tablas y figuras. Así que es muy importante que esas ilustraciones sean autoexplicativas sin tener que revisar el texto, el lector. Y la discusión, obviamente, ya estamos finalizando con la conclusión, obviamente, la historia de su investigación, pero es importante, obviamente, dar un resumen y una interpretación de los datos con algunas palabras importantes, tal vez demostrar, sugerir,
Observar que dentro de los mismos equipos de investigación, su equipo, ustedes pueden hablar de cuáles son los éxitos, los fracasos, limitaciones para poder ver cómo pueden integrar esa sección de discusión y así conectar obviamente los resultados con el objetivo del estudio. Por ejemplo, ¿cuáles eran los hallazgos clave que contesta la pregunta? ¿Qué sabemos y cómo se encajan los hallazgos en la literatura? Y obviamente, ¿qué podemos hacer con los resultados? Ya tratando de tomar una visión futurística. Obviamente, deben de usar referencias científicas relevantes por esa sesión, dándole apoyo y justificación. Y finalmente, la conclusión, obviamente un resumen, a veces muy breve, de cuáles son las cosas muy importantes, porque a veces los lectores solamente van a leer el resumen o tal vez la conclusión. Así que, ¿qué quieren plasmar en la conclusión? Muy importante hablar de los futuros pasos, como también los de investigación, como también de la práctica de salud. Y si las personas que no estaban, que no tenían el papel de autor, pues es importante reconocer estas personas, si dieron apoyo académico o editorial, si tenían algún apoyo económico o material recibido. Es importante reconocer esas personas cuyo aporte no justifica autoría. Así que ya así podemos tener una encuesta final sobre los desafíos. Que en sus trabajos anteriores en el equipo, con un producto final, vamos a decir algo escrito como una presentación o un ensayo, en el aula clínica o comunidad, ¿qué desafíos enfrentaron? Y pueden ser todos, pueden ser una, pero ¿cuáles? Debido a la contribución, choque de personalidad, metas, comunicación. Por favor de contestar esa pregunta. Bien, vemos a una inclinación hacia poca contribución o contribución inconsistente de los integrantes del equipo y hacia incertidumbre sobre el papel de cada integrante. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su participación en esa encuesta. Recuérdense que todas esas opciones y más existen como desafíos en nuestros proyectos de investigación. La importancia es reconocer cuáles son los desafíos para poder implementar una estrategia donde podamos minimizar el efecto. Muchas veces, de nuevo, esas son cosas que tenemos que hablar cuando hacemos el orden de los autores. A veces el orden puede cambiar, tal vez cuando una persona pueda participar, pero ha participado en alguna parte del estudio. Así que muchas gracias. Entonces, vamos a arrancar con la citación bibliográfica, que es muy importante. Yo tengo un editor de una revista muy alta de salud pública que me informó que ellos sí rechazan artículos si la citación bibliográfica no está en orden. ¿Por qué ustedes piensan? Porque es algo tal vez muy sencillo, ¿no? Es cierto, es sencillo y por ese mismo motivo lo van a rechazar, porque uno puede buscar la citación apropiada. Escribir una discusión es una interpretación, ¿no? Eso sí cuesta un trabajo, pero una citación bibliográfica no. Esto puede aportar muchas cosas, la citación bibliográfica, en particular estableciendo esa integridad académica y profesional, buscando obviamente información basada en la evidencia de alta calidad y también tiene una lista de referencias para los lectores para ir revisando dicha información. La referencia se puede usar en un programa de software que tal vez ustedes conocen, algunos gratuitas, algunos a un costo, pero siempre deben confirmar la lista del final de las referencias aunque usen un programa de software. Cada día debe tener una referencia y obviamente las referencias deben ser de publicado de años más recientes, muchas veces dentro de 2 o 3 años, a menos que sea un artículo clave de la disciplina que está en el pasado. Algunos elementos, y ese es el estilo en particular de la citación, citación bibliográfica del estilo de Vancouver, porque recuérdense, hay muchos estilos y las revistas científicas usan todas, así que hay que averiguar en la guía para el autor cuál es el estilo que utilizan. Entonces, algunos de los aspectos, los nombres de autores, título, nombre completo o corto que podemos ver en PubMed, el año de publicación, volumen, número y páginas. Vamos a ver. Una revista científica. Entonces, tenemos esos componentes que tiene la guía, que pueden hacer el Google para la citación de Vancouver y eso es lo que va a salir. Entonces, vamos a ver aquí, ahora, a fondo,
Aquí en la segunda, por ejemplo, tengo los autores listados en el orden de contribución, siendo yo era mi estudio de tesis y la última persona era mi jefe de tesis. El título, ojo, el título está con letras en mayúscula, no mayúscula. Luego, la revista con su título abreviado, el año de publicación junto ahí con el mes de publicación, volumen, número y páginas. Otra vez, eso no requiere un análisis crítico, solamente es usar la guía y entonces llenar la información de su citación. Por ejemplo, esto es un artículo que acabo de mencionar. Entonces, yo lo busqué en PubMed. Vamos ahí arriba. Ve la primera que está en el cuadrito rojo. Eso es el título abreviado. No hay que adivinar. Si un artículo no está indexado en PubMed, eso no va a funcionar. Pero si está indexado en PubMed, entonces ustedes pueden averiguar cuál es el título abreviado. Obviamente, toda la información está aquí arriba. Ojo, hay un botón que pueden elegir dentro de PubMed que es citar. Y ustedes pueden elegir el formato. Aquí yo he seleccionado, por ejemplo, AMA, la Asociación Americana de Medicina. Pero siempre hay que verificar, porque como les acabo de mencionar, el título no debe estar en mayúsculas, debe estar en minúsculas, entre otros. Así que eso siempre hay que chequear cuál es la citación recomendada por la revista. Pero otra vez, la información todo está en PubMed, no hay que adivinar. Un libro, otra vez los mismos títulos, vamos a ver al segundo. Entonces tenemos los autores, el libro que está en itálice, la edición si aplica, el lugar donde fue publicado en California, el editor, luego el año. Seguimos, el capítulo en un libro, lo mismo lo que acabo de mencionar, pero en esa vez, como pueden ver, la primera parte de citación es el capítulo, pero el capítulo está en un libro. Entonces, así tenemos la palabra en y la citación del libro. Vamos a un material del Internet, como ustedes saben. Muchas veces para nuestras publicaciones no debemos de usar las páginas o enlaces del Internet. Debiéramos de usar artículos científicos. Sin embargo, hay muchas referencias de organizaciones internacionales y nacionales que tienen información de calidad. Eso es lo importante, de calidad. Entonces, por ejemplo, si queremos ver de la Organización Mundial de la Salud, eso es algo que tal vez sale un reporte que no está impreso, no está en un artículo científico y debiéramos de citarlo. Y asimismo, eso se considera una referencia de alta calidad de la Organización Mundial de la Salud. Tuberculosis es el tema, ponemos Internet porque es algo del Internet. Obviamente tenemos la publicación y la fecha de publicación, como también cuando nosotros lo citamos y obviamente el enlace electrónica. Así que es importante porque hay muchas organizaciones que tienen su información electrónica que no está en un artículo científico y eso significa una referencia de alta calidad. ¿Cómo lo vamos a citar? Otra vez, hay una variación en cada revista. Entonces, en la primera pueden ver de Vancouver, tenemos la citación en paréntesis al final de la oración y antes del punto de la puntuación. En la segunda, para dar un ejemplo, hay otros que no utilizan esa forma. Uno es la citación de APA. APA utiliza el nombre del autor y el año de publicación. Otros utilizan los números sobrescritos. Así que pueden ver ahí dónde lo vamos a colocar. Es importante porque, otra vez, depende en la guía para el autor. Entonces, vamos a hacer una práctica de manera individual, donde ustedes pueden acceder a la página de PubMed. Para hacer una búsqueda, vamos a buscar un artículo. Vamos a usar la búsqueda de trabajadores comunitarios IBH, por ejemplo, y de la lista que sale para identificar una de las referencias que le llaman la atención. Y luego busca en la citación de la Universidad de Alabama de Birmingham, que tiene una de AMA, y vamos a usar AMA como el estilo de AMA como ejemplo. En la tercera columna de ese enlace, ustedes pueden ver donde hay la citación bibliográfica y la guía para artículos. Entonces, ustedes pueden identificar y escribir una citación de manera individual. Yo sí quiero entrar otra vez de entrometida para recordarles que si usan la herramienta de Zotero, ¿se acuerdan de uno de los primeros webinarios que tuvimos sobre las referencias y Zotero?
les facilita mucho y le hace una gran parte de ese proceso de manera automática. Eso dicho, Zotero no es perfecto tampoco. Por ende, antes de ustedes enviar cualquier cosa a la entrevista, a una revista, por lo que decía la doctora Chapman, hay que hacer una revisión manual. De eso nadie nos salva. Entonces, por más que tengamos herramientas, hay que demostrarle a las personas que revisan nuestro artículo que nos importó lo suficiente para pasar y hacer una última revisión antes de mandar. Para los que están trabajando ahora, recuérdense, hay dos enlaces. Hay uno que es de PubMed, pero la idea de la práctica no es solamente tocar el botón de citar o entrarlo en un programa como Zotero, EndNote. El hecho es para aprender a hacerlo a mano, por si acaso, que no que lo tienen que hacer. Si tal vez ustedes pueden familiarizarse un poco con el portal. Es muy importante ese aspecto, porque recuérdense, no todo puede ser automático. Debiéramos de saber las herramientas por si acaso. Hay muchos momentos cuando yo tengo que hacer las cosas a mano y no tengo la computadora o un programa. Y los programas a veces tienen errores, así que siempre tienen que ser vigilantes cuando están haciendo las citaciones. Es muy importante no subestimar eso. O sea, el tema de saber cómo hacer una referencia bien citada es fundamental para el primer paso de la revisión de un artículo que uno envía. O sea que eso es imprescindible. Bien, entonces vamos a arrancar con la última parte de ese taller y es más o menos viendo algunos ejemplos. Entonces no hay tanta discusión, sino que este aprendizaje. Una importante que no se puede no mencionar es la definición de plagio. Así que ya sabemos la importancia de utilizar nuestras propias palabras en nuestros artículos. Entonces, la Real Academia Española de la Lengua define plagio como copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Es importante porque cuando vemos los métodos, a veces sean de manera que conocemos que lo estamos haciendo, a veces es que no sabemos, que son cosas que pasan sin nuestra observación. Por ejemplo, es obvio copiar y pegar la información sin dar las oraciones con sus citaciones directas y cogiendo esas palabras por sus propios. Parafraseo inapropiado o referencias perdidas pueden ser también algo que debiéramos otra vez identificar y apoyar las citaciones en nuestra palabra, pero apoyado por la evidencia. Y obviamente fabricación de datos, robo de ideas, eso es muy importante para ver que lo eliminamos. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros somos científicos y deberíamos de mantener esa objetividad moral, la obligación que tenemos, porque eso puede afectarnos a nivel personal como también profesional. Entonces vamos a revisar un artículo publicado por mi parte y por el doctor Pérez Stein como parte de mi tesis. Entonces es algo que fue publicado en la revista Medic, así que una revista que les recomiendo a todos para averiguar la página para ver si su artículo puede caber dentro de su revista. Obviamente aquí tenemos un título bien claro hablando de las barreras percibidas a la gerencia para las medidas de control de infección para la tuberculosis de los trabajadores de salud en la República Dominicana. Tenemos los actores, como acabo de mencionar, la primera como fue parte de mi tesis y la última persona era el jefe de mi comité de tesis. Y cada persona entonces participaron en una manera significativa. Aquí es el resumen. Pueden ver las palabras clave en rojo, como pueden ver lo que yo he incluido, pero ya hemos visto muchos resúmenes, así que ya sabemos que eso es el formato. Ojo. Para la revista Medic Review vemos que ellos tienen una palabra para objetivo, lo separa desde la introducción. Entonces, eso es su manera de la recomendación de un resumen estructurada. También algunas revistas tienen resúmenes no estructuradas, así que hay que revisar la guía para el autor. Vemos en la introducción. ¿Cuáles son las cosas que yo estaba pensando? Pues el primer párrafo introduce el tema, el trabajo de salud y su exposición de riesgo aumentado por su trabajo laboral a la Mycobacteria tuberculosis. Tenemos algunas cifras obviamente citadas. Ojo, ven cómo tenemos la citación en apoyo, en soporte, ¿no? El 1 en soporte. Eso luego del periodo de la puntuación. Así que eso es algo que ellos requieren en su guía para autor.
El segundo párrafo, como el tercero, estamos ya elaborando un poco más sobre el tema. Obviamente las guías internacionales, lo que ya existe para dar apoyo a mi objetivo. El tercer párrafo hablamos de cómo, obviamente, los trabajadores de salud tienen ese conocimiento, pero en algunos casos de lugares con recursos limitados, a veces no pueden aplicar algunas de esas estrategias. Tal vez el edificio no tiene, obviamente, los suministros de cosas desechables o el apoyo para el trabajador de salud. Entonces, sigo para hablar específicamente sobre la República Dominicana y las investigaciones en el país, ya que mi investigación estaba hecha en la República Dominicana. Seguimos. Estaba ya para dar otro apoyo, como estoy trabajando de investigador de salud, ya estaba hablando de las leyes dominicanas que apoyan el trabajo de salud en ese caso. Y luego siguiendo con lo que ha aportado las investigaciones en el país que me da apoyo para mi investigación. Y luego pueden ver en rojo, eso es el propósito de mi investigación. Bien claro, ya seguimos para métodos. Obviamente estamos describiendo exactamente cuál era la muestra. Yo estaba eligiendo una muestra de 2 hospitales en 2 ciudades diferentes que se puede explicar en la tabla. Así que mire, tengo un párrafo acerca del lugar y la muestra y tengo una tabla que explica todo. Muy fácil para revisar y que el doctor pueda entender. Luego los criterios de inclusión y exclusión, y así tengo otra tabla que puede aportar esa información de los participantes incluidas en el estudio. Vamos a seguir. La recolección de datos como un estudio cualitativo tenía que describir el marco teórico y el análisis. Así que estaba empezando con el marco sociológico para poder guiar la formación del estudio, como también la guía de entrevistas semi-estructuradas. Tenía que explicar un poco de lo que eran las preguntas, los temas de preguntas que quería incluir en mi investigación. Y obviamente en ese último párrafo, en esa columna a la izquierda, pueden ver un poco del procedimiento de lo que teníamos, porque 2 personas estaban haciendo entrevistas y participando en el análisis. En el análisis ya pueden ver, estaba utilizando NVevo para manejar los datos cualitativos, y entonces empecé a explicar sobre el análisis temático que estaba utilizando para esta investigación y, por supuesto, la aprobación ética. Los resultados, para explicar solamente un resultado de varios que salieron, para dar un ejemplo, obviamente ya tengo una figura de los conceptos, así que ya tengo las entrevistas, cuántos minutos duraron, los temas que salieron y luego la figura. Y así un ejemplo, en la investigación cualitativa no tienen números, no tienen valores P, así que hay que describir por las palabras de los participantes. Así que un tema que salió de los datos fueron el sentido de invencibilidad del trabajo de salud. Entonces, ya tenía las citaciones elegidas por nuestro análisis, pero tenía que contar la historia. Así que ya hablando de una enfermera, luego hablando de un médico, para poder organizar las citaciones y contar la historia de los resultados, para que sea muy importante para el lector. Aquí en esa manera. Esta es la misma manera de lo que deben hacer para un estudio cuantitativo. Esto es solamente un tema. Este estudio tenía 5 temas. Así que para seguir, una discusión entonces. Esa puede ser una sesión difícil para escribir porque incorpora muchas cosas, pero eso es muy importante porque están comparando los hallazgos del estudio suyo a las investigaciones globales. Entonces, puse aquí, es el primer estudio conocido, porque obviamente el primer estudio realizado fue lo que yo estaba guiando, pero el primer estudio para explorar las barreras percibidas al tema. Entonces, yo dividí la discusión acerca de cómo salieron los resultados para otra vez contar mi historia. Aquí pueden ver el segundo párrafo, estaba hablando de las barreras individuales. Y así lo marqué, que presenta un desafío por 3. Y expliqué 1, 2, 3, pueden ver aquí con las citaciones. Entonces, otra vez estoy tratando de contar por qué es importante los resultados que salieron, las barreras, por qué es importante al mundo real y dónde también han visto dichas barreras. Seguimos
con las barreras institucionales en la misma forma, aquí mismo hablando que hay 2 desafíos que se necesitan abordar, en particular con el manejo de tuberculosis. Y seguir también hablando de esa brecha de acción de conocimiento. Entonces, ya que tenemos esas barreras, así ya podemos hablar de esa brecha en ese conocimiento y su aplicación a la práctica. Y siguiendo entonces, como pueden ver en los otros rojos, pueden ver que obviamente estoy proponiendo que en la República Dominicana pueden pensar en la inversión en una base de datos electrónica para poder facilitar o fortalecer los sistemas de vigilancia en el país, debido obviamente a los resultados de mi estudio. Entonces, hablando ahora del futuro, obviamente identificaron las barreras, pero ¿para qué? Porque es importante ya adelante. Entonces, viendo que puede no solamente ayudar en otros tipos de investigaciones y siguiendo también para ver cómo podemos seguir fortaleciendo la investigación y la práctica. Y finalmente, obviamente, hablando de las limitaciones que existen en cada estudio, pero no solamente mencionando las limitaciones y mencionando por cuáles eran las maneras que usted como investigador estaba tratando de minimizar su efecto. Es importante tener eso porque obviamente es una limitación que tienen, pero obviamente es algo que tienen. Por ejemplo, aquí tiene una muestra pequeña. Es cierto, es una limitación. Sin embargo, como llegamos a la saturación de los datos, eso significa que la muestra era suficiente. ¿Ven? Y la conclusión, obviamente, un párrafo que hablamos lo que identificaron, lo que sugieren los hallazgos y finalmente los pasos del futuro. ¿Cuáles son las implicaciones de su estudio? Y las referencias, obviamente, según la guía para el autor de la misma revista es importante. Y los reconocimientos, así que yo siempre, a mí me gusta mencionar y reconocer a los participantes, especialmente en las investigaciones cualitativas, porque su participación normalmente no es una simple encuesta, normalmente tienen que dedicar mucho tiempo con nosotros o más de 1 hora de su tiempo. La investigación de apoyo, no solamente en el apoyo financiero para dicho estudio y los costos, sino también tal vez el lugar donde se puede trabajar o tal vez los hospitales que ayudan con una aula. Reconociendo la asesoría académica de personas, dentro de esta también el apoyo logística, dentro de los hospitales como también en su institución. Así que quería compartir este ejemplo con ustedes porque realmente un ejemplo concreto es donde uno puede aprender y guiar los próximos pasos acerca de un ejemplo que fueron exitosos en esa manera o aprendiendo de las lecciones de dicho ejemplo. No es fácil y por eso no todos publican, no es fácil, pero hay que seguir y aportar porque ese es nuestro deber como científicos, aportar a la literatura. Por eso, los próximos pasos hay que revisar. Tal vez hay que agregar cosas, hay que reorganizar oraciones o párrafos. Tal vez algunas sesiones tienen demasiada información que tenemos que sacar de la sesión y tal vez usarlo en otro artículo. Y es importante siempre estar revisando y buscar retroalimentación de nuestros colegas y asesores. Una de las cosas, antes de finalizar, quería mencionar que cuando ustedes terminen su artículo, eso no termina ahí. Ustedes ya tienen el artículo que sería un documento ciego. Eso es lo que ustedes van a someter al editor o en la plataforma virtual, pero tiene que estar acompañado por una carta de introducción, como también una página titular. Así que 3 documentos. A veces un 4º documento si las tablas se requieren ser documentos apartes que esté en el artículo. La carta de introducción y la página titular son documentos no ciegos, porque su nombre va a estar. Entonces, la carta de introducción tiene esta información. Vamos a ver cómo vamos. La carta de introducción debe tener los nombres de los autores y título de su carta de editor. Es una carta que yo le he escrito a la revista. Como pueden ver, aquí bien formal. Obviamente, eso puede ser en español para la revista de MEDI. Tenía obviamente que van a incluir el manuscrito, aquí el título, los autores y muy importante, la categoría del envío del artículo, que es investigación original. Debe tener un parrafito así de tal vez 2 o 3 palabras, oraciones que describen el objetivo y lo que va a aportar su artículo.
Y es muy importante mencionar la importancia del tema para los lectores de la mencionada revista. Entonces, ¿por qué ellos van a tener interés en su artículo? Y así lo pueden decir muy amplio de 2 o 3 oraciones. Y finalizando la carta, hay que verificar 2 cosas. Uno es que si el estudio ha sido presentado o publicado en alguna forma, obviamente no el mismo contenido, posiblemente, pero que no se ha publicado el artículo en otra manera, pero tal vez ha presentado algunos datos en una conferencia, no hay problema, eso para mantener la transparencia. Entonces, yo había presentado algunos estudios, hallazgos preliminares en conferencias, así que en ese caso, pues puse aquí para que supieran y también que el manuscrito tenía financiamiento. También en la otra parte pueden mencionar que el trabajo es original, que no hay conflictos de interés o se mencionan los conflictos de interés y que tiene número apropiado de palabras, referencias, como también tablas o figuras. Es muy importante la carta al editor porque el editor cuando recibe el manuscrito va a leer la carta al editor, la carta de introducción primero. Y si vale la pena, entonces va a enviar su manuscrito a los árbitros. Pero si no piensa que está concorde con la revista, de inmediato lo va a rechazar. Por eso, por favor, tomen tiempo cuando ustedes estén escribiendo la carta al editor. Es muy breve, pero es importante el contenido. La página titular, otro documento no ciego. Vas a tener toda esa información en una página. Por ejemplo, el título del artículo, los nombres de los autores. Aquí, por ejemplo, es uno mío. Así tenemos el título, los nombres con los correos electrónicos, con las afiliaciones y notificando quién es el autor correspondiente, que en este caso fui yo. Otros datos adicionales: financiamiento, conflicto de interés, reconocimientos, conteo de palabras, sin número de referencias, tablas y figuras. Por ejemplo, mi proyecto tenía financiamiento, no conflictos de interés, tenía obviamente los reconocimientos que acabo de mencionar y el conteo de palabras, referencias, tabla y contenido, para que esté todo, para que el editor, cuando lo vean, que está dentro de los requisitos. Algunas cosas para pensar, los desafíos y errores. Su investigación y su manuscrito contesta la pregunta de la investigación, lista las limitaciones del estudio, tiene una organización consistente o inconsistente y confuso. Y hay comprensión de la gramática o hay que volver a hacer algunas revisiones. También el formato incluye las sesiones requeridas por la revista, que sería introducción, método, resultado, discusión y conclusión. Y las referencias están en la citación requerida por la revista. Esas son cosas para pensar cuando estén desarrollando su artículo, porque de nuevo el artículo de investigación es una historia, la historia de un hermoso trabajo en el campo o el laboratorio, ¿verdad? Y es importante entonces seguir expandiendo la red profesional que tenemos, porque eso es importante no solamente para consejo de nuestras labores, sino también para aprender nueva información. Y la recta final vendrá, ¿no? En la portada de la revista ustedes van a llenar información básica. A veces tienen que hacer un usuario y contraseña de la revista. Para la revista de Medic Review solamente se envía al editor, pero en la mayoría de las revistas tienen un portal electrónico, que entonces van a llenar información y luego van a subir sus documentos. Otra vez son documentos separados. Las tablas o figuras normalmente son separados a menos que digan el contrario. Y así lo van a someter. Pero de nuevo, recuérdense que hay que revisar la guía para autores antes de someter su artículo. Y ya vamos a llegar y esperar la decisión editorial. Así que ya en conclusión, agradezco toda la participación de ustedes en este webinario, porque realmente nosotros somos agentes de cambio en la salud y nosotros podemos ser esa fuerza impulsora de la acción de salud comunitaria global, especialmente cuando estamos trabajando en el campo, porque hay muchas brechas de conocimiento que hay que llenar y es por sus investigaciones que sería infactible.
Futuros pasos, nosotros quiero que todos estemos aquí para ser innovadores, para fortalecer nuestra escritura científica y contribuir de manera significativa a los avances de la literatura. Y así los próximos pasos inmediatos sería para preparar y finalizar el primer borrador del artículo de investigación para su misma evaluación. Pero otros pasos que podemos pensar más adelante sería la preparación de una carta al editor o un artículo editorial o en perspectiva, que no requieren datos. Ustedes tienen el conocimiento científico que pueden aportar a esos documentos. Y también para pensar en la preparación de un artículo para un boletín, que esos son artículos no revisados por pares, pero muy importante porque los lectores muchas veces son los mismos miembros de la comunidad, no son los especialistas. Así que el lector en esos casos pueden ser diferentes y así factible, y nosotros podemos seguir avanzando la ciencia en varias maneras. Así que agradezco mucho la oportunidad y de esta invitación. Es un privilegio poder estar con ustedes virtualmente. Espero, Dios mediante, en el futuro que podamos estar en el mismo aula con lluvias de ideas sobre las investigaciones y muchas sonrisas para poder abordar a los temas emergentes que afectan nuestras comunidades dominicanas y regionales en la región de las Américas. Bien. Muchísimas gracias, doctora Chapman, por esta formidable presentación que dio lugar a una serie de dinámicas bueno, básicamente con la finalidad de fortalecer las capacidades de redacción y publicación de resultados de investigación operativa en revistas científicas. Nos gustaría que por favor evalúen este noveno webinario del proyecto de USAID-EXE a través del link que estoy colocando en el chat. Recuerden que pueden visualizar los webinarios anteriores en el YouTube de Two Oceans in Health. Mientras van llenando el formulario, queremos abrir la sesión de preguntas y respuestas para que la doctora Chapman pueda responderles. Doctora Mirica, adelante. Yo no tengo preguntas, realmente. Pero sí quiero expresar el gran agradecimiento desde Two Oceans en nombre del doctor Perestén y el mío. El doctor y Microsoft Teams no terminan de llevarse muy bien, entonces la cámara y el micrófono, etcétera, pero sí me ha pedido que expresara su gran agradecimiento y aprecio por lo que ha podido ver en la participación. Nos une una relación de colaboración y de amistad de muchos años y nos sentimos muy, muy orgullosos de tener a la doctora Chapman aquí. Los que han podido participar se habrán dado cuenta que ha sido un banquete. Hay pocas personas que manejan también los temas de publicación y sobre todo como fundadora de ODEM, de la Organización Dominicana de Estudiantes de Medicina, la doctora Chapman ha estado bien expuesta a todo lo que son los retos de publicación en un país que tiene muy poco espacio local para ese tipo de cosas. Entonces, espero que tomen en cuenta muy de cerca esos tips que han recibido hoy. Y sí le adelanto, no sé, Wanda, si me estoy robando el protagonismo con esto, pero les adelanto que en los próximos pasos es posible que podamos contar con otra sesión solo para aquellos de ustedes que están trabajando los webinars, los proyectos de investigación, porque ustedes saben que uno de los puntos que realmente queremos trabajar con ustedes es que esto que están haciendo como estudios ahora mismo llegue a publicarse. Entonces estamos de verdad dedicados a darle todas las herramientas que puedan necesitar para una publicación exitosa y una publicación que pueda llegar a trascender inclusive lo que son los límites nacionales. Entonces sabemos que están haciendo un gran trabajo con los proyectos que llevan a cabo y queremos asegurarnos de que eso va a llegar a trascender lo que es el espacio local. Voy a dejar que Wanda presente ahora los próximos pasos y el webinario porque me emocioné. No sin antes reiterar nuestro agradecimiento a la doctora Chapman por este webinario de hoy. Adelante. Bueno, sí, así es, doctora Miri, que estaremos nuevamente para repetir la información que nos acaba de dar la doctora. Para los grupos que están en las mentorías del proyecto USAID-EXE, van a estar recibiendo un segundo taller para poder profundizar en este tema que acaba de tratar la doctora Elena Chapman. Ya para entonces el próximo webinario del proyecto, donde es abierto a todo público,
estaremos abordando el tema de presentación de resultados de investigaciones operativas en conferencias y seminarios a cargo de la doctora Patria Roja. La doctora Patria Roja es profesora asociada en el Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades de la Facultad de Salud Pública y Trabajo Social, Robert Stemple, en Florida International University, FIU. En este webinario, el participante podrá identificar las principales conferencias y otros eventos de salud pública en el ámbito nacional e internacional, señalando los criterios utilizados para la evaluación de su impacto y calidad, comprender los principales requerimientos y criterios utilizados por las diferentes conferencias de salud pública en la evaluación y selección de resúmenes sometidos, aplicar pautas prácticas y recomendaciones específicas para la divulgación de resultados de estudios operativos en formatos de cartel y en presentaciones orales, con el fin de incrementar sus posibilidades de posicionamiento efectivo en eventos nacionales e internacionales. Bien, sin más, cedo la palabra a la doctora Marija Mirik, quien, para los que no saben, es la directora ejecutiva de Two Oceans in Health, para las palabras de cierre. Adelante, doctora. Gracias, Wanda. Y gracias por reiterar lo que estamos tratando de lograr con este proyecto. Los que nos han podido acompañar desde el inicio con el USAID-EXE saben que con esta serie de webinarios estamos agotando los aspectos teóricos y también prácticos de todo lo que es un proyecto de investigación, un proceso de investigación. Desde aquel webinar sobre los diseños que impartió el doctor Perestén, a lo largo de lo que son las herramientas que se pueden usar, el uso de REDCap, el uso de algunos software para análisis cuantitativo, y ahora mismo estamos en la recta final. Ya ustedes tienen sus datos preliminares. Con este webinario de hoy de la doctora Chapman ya tenemos las pautas para los artículos y esperamos con el último de la doctora Patria Rojas tener también pautas para lo que son las presentaciones en las conferencias, que son importantes para parte de diseminación. Aquellos de ustedes que tienen sus proyectos de investigación también tendrán entonces, como mencionábamos, un seguimiento con la doctora Chapman si desean tener una sesión adicional ya para revisar sus publicaciones o sus drafts, sus borradores de esas publicaciones en una próxima ocasión. Eso dicho, yo sí quiero reiterar que lamentablemente para todos nosotros, una investigación no se hace porque uno participe en los webinarios, porque fuera de verdad muy chévere uno escuchar un webinario y que de ahí salga un proyecto de investigación. Todo el proceso de investigación se hace por ensayo y error, se aprende a veces de manera muy difícil, otras veces se aprende porque nos rechazaron un artículo y ya sabemos cómo mandarlo la próxima vez. Todo eso son pasos en el desarrollo de un investigador. El USAID-EXE está dando solamente una primera aproximación, una primera serie de herramientas y esperamos que por lo menos algunos de ustedes, si no todos, aunque entendemos que posiblemente la mayoría, dada la hora y el entusiasmo de quedarse en los webinarios hasta las 9 de la noche cuando tocan, se van a animar a de verdad intentar hacer un estudio, aquellos que ya no lo están haciendo con este proyecto. Entonces, nuevamente agradecer también ese entusiasmo, o reconocer el esfuerzo que implica. A veces hasta que uno está metido analizando datos cualitativos, como mencionó la doctora Chapman, uno no se imagina lo difícil que es hacer un estudio cualitativo y el trabajo que toma punto por punto, resumir lo que uno ha hecho en 5 o 6 meses en un artículo de 4 o 5 páginas. Todos esos son retos que, por otro lado, no se aprenden ni se enfrentan si no es haciéndolos. Entonces, los invito a que de verdad apliquen esas cosas, que jueguen con las herramientas de citación, que revisen los tips que la doctora les dio, también en las grabaciones que puedan tener, y que comiencen ya aquellos que tienen sus datos a trabajar un draft. Nunca va a salir perfecto. Bueno, algún día saldrá casi perfecto, pero los primeros borradores no salen así. Entonces, hasta que uno se ponga a escribir, no va a poder escribir un artículo perfecto. Así que arranquen, hagan su draft, y cuando ya tengamos algunas cosas un poquito más concretas, vamos a solicitarle a la doctora que nos acompañe una vez más, ya para la revisión de esos trabajos que tenemos. Hasta aquí, Two Oceans in Health, muy agradecido a la participación de ustedes. El proyecto de USAID-EXE ya está llegando casi a su cierre, así que esperamos que sea un cierre con broche de oro, que es lo que hemos estado tratando de invertir
todo este año. Adelante, Wanda, ya para que cerremos. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por su participación. Ya damos fin a este webinario, a nuestro 9º webinario, recordándoles que solo falta un webinario más. Así que buenas noches. Nos vemos en el próximo. Bye. Adiós.